de expositores que en la tarde de hoy nos van a acompañar con esta sesión avanzada de urología. Esta sesión va a ser moderada por el doctor Asael Martínez del grupo de urología del Hospital Central Militar. De mi parte, les recuerdo a nuestros asistentes las reglas de este webinar. Tenemos una sección de preguntas y respuestas donde podrán compartir sus dudas para que al final de la sesión los doctores puedan responder a todas las dudas que puedan tener. Vamos a tener traducción simultánea para la intervención del doctor George Arvin. Quienes quieran asistir al webinar en español van a tener la posibilidad de hacer clic abajo de sus pantallas en la opción español. Quienes quieran escuchar el audio original en inglés pueden marcar en sus pantallas la opción en inglés. Nos acompaña un nutrido panel de especialistas, tanto de nacionales como internacionales. Agradecemos su participación y agradecemos a todos los que nos acompañan desde toda la República Mexicana, desde Panamá, desde Perú, desde República Dominicana, desde Costa Rica. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor Asael Martínez para la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Permítanme presentarme, soy el doctor Iván Asael, soy urólogo del Hospital Central Militar. En esta ocasión traemos a ustedes este interesante webinar. Prácticamente la terapia focal es de los procedimientos más modernos que se han realizado ahorita en el cáncer de próstata. Y para ello se necesita como tal de realizar una muy buen diagnóstico, en este caso del paciente, y evaluarla adecuadamente, ¿no? Aquí en el Servicio de Urología, preocupados por eso, traemos a ustedes este pequeño webinar con el objeto de aportar una pequeña actualización. Y tenemos un gran panel de expertos. Este panel de expertos está compuesto por urólogos tanto nacionales como internacionales y que poco a poco vamos a ir conociendo aquí en lo que son las charlas. Entonces, vamos a irlos presentando conforme se vayan dando, en este caso, las pláticas. Y quisiera presentarles, en este caso, a nuestro primer ponente. Él es el teniente coronel médico cirujano Edgar Iván Bravo Castro. Él es urólogo perteneciente al Hospital Central Militar. Él es jefe del quirófano de endourología. Es urooncólogo con una amplia experiencia en el diagnóstico de biopsia por fusión en cáncer de próstata. Entonces, les doy paso con el doctor Edgar Iván Bravo Castro. Doctor Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Grupo CRIO por la invitación a este muy interesante webinar. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a nuestros invitados, a todos los presentes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar acerca de qué es la biopsia por fusión en cáncer de próstata, cómo podemos optimizar nuestras indicaciones. A partir del año 2019, afortunadamente hubo grandes cambios en la urología y específicamente en el manejo de cáncer de próstata. Tanto en el manejo de cáncer de próstata avanzado con la introducción de las nuevas terapias, de los tratamientos, de las nuevas terapias eje, de las nuevas tecnologías en el diagnóstico y en el seguimiento del cáncer de próstata avanzado, pero también hubo muchos cambios de manera inicial en el diagnóstico. Aproximadamente durante 20 años no hubo cambios en relación en el diagnóstico inicial hasta este momento en el que se incluyeron ya la resonancia multiparamétrica, la biopsia dirigida, la biopsia con fusión como parte ya del armamento en el diagnóstico del cáncer de próstata. Creo que para hablar de la actualidad tenemos que hablar de nuestros inicios, cómo hemos ido avanzando. Hasta el 60% de los pacientes hace 30 años eran diagnosticados únicamente por tacto rectal. Eran pacientes que eran diagnosticados en estadios muy avanzados, solamente cuando se tenía un tacto rectal sospechoso. Fuimos avanzando, descubrimos que podíamos biopsiar la próstata, que podíamos biopsiar la próstata guiada digitalmente de manera inicial. A partir de finales de los 80, en el 88, 1989, apareció el antígeno prostático y apareció su introducción en la manera de diagnosticar y eso nos ayudó a tener y a llevar a nuestro diagnóstico de manera mucho más temprana, de no depender únicamente del tacto rectal para poder hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad. Posteriormente, a principios de los 90, en esa transición,
hubo la introducción del ultrasonido rectal de próstata como parte del armamento para poder hacer las biopsias de próstata dirigidas, guiadas por el ultrasonido, ya no nada más a lo que sentíamos con el dedo. Y bueno, finalmente eso nos daba un poco de mayor certeza en el diagnóstico del cáncer de próstata. Sin embargo, desafortunadamente no todo era perfecto. Sabíamos que, bueno, y hacíamos el sextante simple, sabíamos que había un error de muestreo aleatorizado de hasta el 50% de los pacientes, aunque siguiéramos aparentemente un templete con biopsias sistemáticas. Tratamos de afinar, tratábamos si, bueno, con un sextante simple teníamos ese error, bueno, pues podríamos hacer un doble sextante. Y esto nos ayudó a incrementar incluso hasta el 10% en el diagnóstico en el cáncer de próstata. Sin embargo, aún quedaba un segmento muy importante en estos pacientes, en los que persistían con antígeno prostático elevado, en que los pacientes tenían, le realizábamos biopsias de próstata y seguían siendo negativos. Entonces, tratábamos de dar una biopsia de cuarta región, lo cual aumentaba hasta el 20% de los pacientes en los cuales no se tenía diagnóstico previo y que habían sido llevados a una biopsia de próstata previa. Sin embargo, y a pesar de eso, había pacientes todavía que persistían negativos y bueno, no quedaba otra más que tomar una biopsia con saturación y bueno, llevar hasta 40, hasta 50 piquetes, 50 cores de la próstata para poder llegar a hacer un diagnóstico en estos pacientes. También otro de los retos que fue apareciendo también fue definir en el paso del tiempo. También nos demostramos que a veces no nada más era importante diagnosticar el cáncer de próstata, sino también era importante saber cuáles cáncer de próstata, cuáles tumores de próstata eran clínicamente significativos. Y aquí es donde empezó a tener la variación y a tener la balanza entre diagnosticar un cáncer de próstata de alto riesgo contra un cáncer de próstata de bajo riesgo, que nos iba a someter al paciente o iba a someter al riesgo del paciente a un sobrediagnóstico, a un sobretratamiento y muy probablemente a complicaciones relacionadas con tratamientos de un tumor que no le iba a generar mayor mortalidad ni mayor morbilidad. Entonces, es donde empieza a tomar importancia en diagnosticar no nada más el cáncer de próstata, sino también diagnosticar el cáncer de próstata clínicamente significativo. Y bueno, ¿por qué las biopsias aleatorizadas multicore es el estándar? Pero estaban asociados, sabemos que hasta con una tasa de diagnóstico solamente en el 40% de rango de detección en la primera serie de biopsias. ¿Qué quiere decir? Que probablemente un paciente en el 60% en la primera biopsia iba a salir negativo. Y también tenemos unos rangos de falsos negativos para cáncer clínicamente significativo, incluso del 25 al 35% si es comparado con un templete definido. Entonces creo que fueron fallas, fueron detonantes que nos fueron diciendo cómo investigar o cómo detectar de manera mucho más eficiente el cáncer de próstata clínicamente significativos. Y bueno, anteriormente los urólogos nos sentíamos que éramos muy certeros en nuestros diagnósticos, que dábamos un diagnóstico muy definido y que hacíamos muy buenas biopsias. Sin embargo, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que probablemente nos veíamos así. Probablemente hacíamos biopsias sin saber exactamente dónde estaba la lesión. Probablemente estábamos biopsiando zonas que no veíamos en ultrasonido. Entonces, probablemente muchos de los diagnósticos se nos estaban escapando. ¿Por qué las biopsias dirigidas? Pues porque surge la necesidad de realizar biopsias con blancos dirigidos en imágenes, como un refinamiento de las técnicas tradicionales que nosotros ya estamos utilizando. No quiere decir que el ultrasonido rectal de próstata tendría que dejarse, sino afinarlo y agregarle mayor cantidad de herramientas a modo de tener mayor exactitud. Recordemos que el ultrasonido rectal de próstata no es capaz de distinguir tejido sano del tejido tumoral y mucho menos de poder darnos una estadificación incluso. Muchas veces, incluso el ultrasonido rectal de próstata nos ofrece una subestimación de la enfermedad y es por eso, conforme la mayoría de los estudios fueron avanzando, la capacidad de la resonancia magnética de tratarla de incorporar en detectar cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Cuáles son las ventajas del diagnóstico por imagen en cáncer de próstata? Pues bueno, que al final del día hacemos una biopsia de próstata en una región sospechosa en imagen. ¿Qué quiere decir? Que es una biopsia totalmente dirigida. No es como el ultrasonido, no es como el tacto rectal. La ventaja de las biopsias dirigidas sobre las biopsias aleatorizadas es que tenemos una mejor calidad con una menor cantidad de cilindros. Eso es algo importante. Una mejor evaluación de la lesión. Enfocarnos siempre en una biopsia centralizada, que más adelante lo vamos a tocar el tema. Probablemente disminuye el costo
¿Por qué? Porque son costos asociados a una sepsis urinaria, a una sepsis postbiopsia o a pacientes que tienen que ser sometidos a vigilancia o a segundas o terceras biopsias de próstata. Y algo muy importante, independizarnos de la casualidad, que es hasta ese momento qué es lo que teníamos. ¿Qué es lo que teníamos? Dentro de los pasos muy importantes de la fusión con una biopsia, pues primero es la transferencia de la información del radiólogo al urólogo. Si bien es cierto que no es algo sencillo meterse a ver resonancias magnéticas y a interpretar uno por sí mismo una resonancia magnética, y eso conlleva experiencia, conlleva tiempo viendo resonancias magnéticas, conlleva incluso acercarse con el radiólogo y ver resonancias magnéticas, es algo muy importante que los estudios y que los reportes deben ser y reportados de manera estandarizada. Eso ayuda a la mejor detección, ayuda a la mejor comunicación con el urólogo y con el radiólogo. Dentro de las diferentes fusiones que existen, bueno, sabemos que es la fusión cognitiva que básicamente nos ofrece una detección de al menos 54% mayor con los pacientes que eran comparados con 2 biopsias previas. Las ventajas, bueno, es que es la velocidad en el procedimiento probablemente, en el menor costo. Y desventajas que al final del día hay un error en el muestreo, hay la incapacidad para marcar los cores previos y una superposición digital, que también vamos a tocarlo más adelante. ¿Cómo hacemos la fusión cognitiva? Pues bueno, siempre con el reporte de la resonancia, siempre verlo con el radiólogo, siempre ver la resonancia y platicar cuáles son las imágenes, verificar el reporte. Casi siempre tenemos que acercarnos con el radiólogo para poder estudiar cada una de las imágenes y poder decir cuál es la imagen que ellos determinan, tratar de marcar e identificar las lesiones de manera adecuada para que tengamos el mapa mental en el momento que hacemos la fusión cognitiva, bueno, que hacemos en el momento del ultrasonido. Casi siempre documentar qué categoría se le da a cada una de las lesiones que se van biopsiando y siempre marcarlas incluso con tubos independientes cuando estamos haciendo las lesiones. Marcar siempre las lesiones, ver las diferentes etapas de la resonancia para poder determinar, ver las diferentes lesiones y el comportamiento que pueden tener lesiones. ¿Qué es lo que hacemos una vez que ya se realiza, que ya marcamos la resonancia, que ya revisamos la resonancia? Hacemos el ultrasonido rectal de próstata y tratando de hacer dar el disparo a las zonas que nos marcó la resonancia. De esa manera podemos hacer una biopsia cognitiva de manera adecuada. Casi siempre existe un cierto grado de traslape dentro de las imágenes que se ven por la resonancia y el ultrasonido, y es algo que no debemos de perder de vista siempre que hacemos una biopsia de este tipo. Y bueno, siempre tratar de marcar y siempre tratar de buscar dar en el centro de la lesión, en el centro, para tener una biopsia centralizada, que es la finalidad que deberíamos de hacer. Ahora, si deseamos confiar en la tecnología, pues bueno, creo que siempre es importante, la tecnología está para ayudarnos, siempre va a ser dependiente del operador. Y bueno, existen diferentes dispositivos de navegación en 3D, en los cuales están enfocados para una localización electromagnética con dispositivos mecánicos o basados en imagen. Algo muy importante que nos ayuda y que nos mejora incluso el utilizar un software, bueno, siempre va a ser la superposición que le comentábamos. Sabemos que la fusión rígida, en ocasiones cuando hacemos la superposición dentro de la resonancia y el ultrasonido en una fusión cognitiva, pues bueno, siempre puede haber cierto grado de una superposición, la cual puede generar que nuestra biopsia no sea la más exacta, la más certera. Los diferentes dispositivos siempre nos van a dar facilidad en hacer una fusión elástica. ¿Qué quiere decir? Que la imagen en resonancia magnética que yo estoy viendo, siempre la voy a tratar de adaptar a lo que estoy viendo en el ultrasonido, y de esa manera nos va a dar una biopsia mucho más certera. Siempre debemos comenzar desde el momento que hacemos la segmentación. Es importante, la hacemos desde la computadora. Este paso que es finalmente marcar y decirle al sistema en dónde está la próstata en la resonancia, cuáles son los límites, marcar cada una de las lesiones, marcar en cada uno de los cortes cuáles son los límites. Esto casi siempre lo puede hacer el urólogo, o en ocasiones podemos auxiliarnos cuando tenemos una muy buena comunicación con el radiólogo, y creo que eso vale mucho la pena cuando vamos comenzando.
Una vez que ya hacemos el marcado, el marcado de las lesiones, que ya hicimos la segmentación dentro del sistema, pasamos esta configuración a la plataforma y comenzamos a hacer el ultrasonido rectal de próstata. Algo muy importante es que debemos decirle al ultrasonido y a la plataforma en dónde está la próstata. Siempre finalmente la plataforma es como un GPS, decirle, nos va a ayudar a llegar al destino, pero tenemos que decirle por dónde y cómo y cuáles son los límites. Esa es la importancia. La plataforma no lo hace todo, es totalmente que depende del operador, y va a ser importante el momento que nosotros marcamos los límites, y casi siempre esa va a ser la clave en el éxito en el momento que hacemos nuestra biopsia. Una vez que ya hacemos la segmentación también con ultrasonido, lo que se procede a realizar es la delineación y la marcación de la fusión rígida, siempre marcando límites, y bueno, posteriormente se procede a realizar ya el modelo tridimensional de la biopsia, y se procede a realizar los cortes y los disparos en base a la lesión que está siendo dirigida. Como ven, el sistema nos da un modelo tridimensional de la próstata, nos sugiere incluso cuáles son los cores que debemos de dar independientemente de la zona sospechosa, y en tiempo real estamos viendo en el ultrasonido la lesión que deberíamos dar, incluso hasta dónde queremos disparar nuestra aguja. Igualmente, ahí vemos cómo se da el disparo. Queda marcado cada uno de los disparos que nosotros vamos realizando, y eso nos ayuda a determinar qué zonas ya fueron biopsiadas, e incluso cuántos cores dimos, cuántas biopsias, cuántos disparos dimos en cada una de las lesiones. Nos va marcando cada una de las lesiones que vamos diciendo, y bueno, pues finalmente esa es la manera en cómo hacemos, guiada por un software. ¿Qué hay en relación a cuántos núcleos debemos obtener? Sabemos que normalmente la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los diagnósticos va aumentando también con el PIRADS. Cuando tenemos lesiones 3, 4 y 5, puede llegar hasta el 98% en el diagnóstico. Sabemos también que los pacientes, cuando tomamos un solo núcleo, podemos tener hasta un 79% en el diagnóstico. Sin embargo, si aumentamos 2, 3, incluso hasta 4 núcleos, podemos llegar hasta un 100% en el diagnóstico. Casi siempre en la mayoría de los pacientes se acepta que un solo núcleo, en el 67% conforme en un PIRADS 5, va a ser diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor sea el PIRADS, muy probablemente tengamos mayor certeza con menor número de cores. Sin embargo, se acepta hasta este momento que al menos deberíamos de dar 2 disparos o más de la zona sospechosa para poder realizar una buena biopsia y un buen muestreo de la zona, de la zona que estamos sospechando. ¿Dónde debemos tomar la biopsia? ¿En la lesión centralizada o en la lesión periférica? Bueno, sabemos que hasta el 57% de los pacientes van a tener un Gleason mucho mayor en el centro de la lesión, más que en la periferia, y sabemos también que existe una gran heterogeneidad. Cuando tenemos 2 núcleos, nos llegamos al 24% en la sensibilidad. Sin embargo, cuando llegamos a 4 núcleos centralizados, llegamos hasta el 58% de la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Y esto es importante, mucho más importante cuando sometemos a un paciente para vigilancia activa. Por ejemplo, si tomamos una biopsia de manera periférica y es un Gleason 6, probablemente estamos sometiendo de manera inadecuada a un paciente a una vigilancia activa cuando realmente la lesión es un Gleason 7. Entonces, es muy importante tomar siempre una biopsia centralizada. ¿Qué hay en relación con la comparación de las diferentes plataformas? Realmente no hay un estudio como tal que compare las diferentes plataformas. Se acepta que entre las dos técnicas, bueno, va a ser ligeramente mayor que en la biopsia cognitiva, y puede haber un error de precisión de 3.8 hasta 5.6 milímetros. ¿Qué hay en relación con la fusión in-bot? Pues bueno, esta casi siempre la va a hacer el radiólogo. Desventajas: a veces incluye mayor costo el material especial para realizar en la resonancia magnética, y ellos casi siempre, los radiólogos, van a tomar biopsias únicamente de la lesión sospechosa, no toman del resto del doble sextante, que actualmente sabemos que el estándar es que debe hacerse biopsias dirigidas de la zona sospechosa, más el doble sextante aumenta el número y el diagnóstico en el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué hay en relación comparando las biopsias cognitivas contra el software o contra el in-bot? Bueno, ligeramente Doctor Bravo, hay una... ¿Sí? perdón por la interrupción, creo que se salió su pantalla. No sé si pueda volver a ponerla en las diapositivas. Ahí se ve. ¿Sí? Ahí se ve. No, doctor. Ok.
Correcto. Ahí se ve, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, ¿qué hay en relación? Bueno, lo que decía anteriormente, hay una ligera tendencia a mejorar el diagnóstico cuando utilizamos plataformas con software en relación a la biopsia en BOR, en relación a la biopsia cognitiva. También sabemos, como lo dije anteriormente, las plataformas son operador dependiente y casi siempre en los pacientes una curva normalmente puede disminuir el software en el número de biopsias. Incluso con 60 biopsias podemos tener una curva adecuada contra una función cognitiva que hasta 80, incluso 90 biopsias para poder tener la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la utilización de esos tipos de software nos acorta la curva en el momento que hacemos, que normalmente hacemos nuestras biopsias. ¿Qué hay de nuestra experiencia? Bueno, nosotros llevamos aproximadamente ya casi 2 años haciendo biopsias de próstata auxiliadas con el software, y bueno, sabemos que al final del día, dentro de nuestros resultados, hemos logrado sí diagnosticar mayor cantidad de pacientes con cáncer de próstata clínicamente significativos. Algo muy importante, ¿cuándo utilizar el software de fusión? ¿Cuándo sabemos que es de ayuda especial? Bueno, para los pacientes que tenemos lesiones anteriores, lesiones pequeñas que aún no se tiene un corte de tamaño, cuando no tenemos una adecuada comunicación con el radiólogo, que simplemente nos manda el reporte y que no tenemos una buena retroalimentación con él, pues bueno, probablemente aquí tenemos una ventaja. Y bueno, y cuando tenemos a un paciente en el cual no podemos ya fallar en el diagnóstico y en la biopsia, en estos pacientes debe tomar mucha importancia. Ya para terminar, creo que tenemos que saber las indicaciones. Bueno, ya en las guías aceptan que las biopsias dirigidas ya deben de ser con fusión con resonancia magnética, con ayuda o no ayuda de software, siempre con resonancia magnética, son ya el estándar para los pacientes en el diagnóstico de cáncer de próstata. Y finalmente, creo que la adopción generalizada en el diagnóstico de cáncer de próstata en estos pacientes basados en imagen ha ofrecido para los pacientes mayor seguridad en su diagnóstico, al disminuir la cantidad de disparos que hacemos, al disminuir la cantidad de complicaciones. Para mejorar el diagnóstico debemos tener estandarización, entrenamiento, seguir recomendaciones y siempre tender a mejorar la calidad con nuestros pacientes. La utilización de estas tecnologías implican siempre un enfoque multidisciplinario para poder maximizar cada uno de los enfoques que se están dando. Y bueno, finalmente quiero agradecer a todo el equipo, de CrioCare y bueno, del Grupo Crio. Y bueno, voy a presentar a mi coronel José Gadú Campos Salcedo. Él es jefe del servicio de urología del Hospital Central Militar. Y él nos va a dar la siguiente plática, que es selección ideal del paciente a crioterapia focal en cáncer de próstata. Muchas gracias, mi coronel. Adelante. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ponentes y a los asistentes. Voy a compartir mi pantalla. Y bien, la práctica que me voy a permitir compartir con ustedes es la selección ideal del paciente candidato a terapia focal en cáncer de próstata, crioterapia focal en cáncer de próstata. Y esto siempre ha sido un tema porque en muchas ocasiones no hemos logrado llegar a un consenso de qué es lo ideal y qué paciente idealmente tiene que ir a un procedimiento como estos. La práctica va a estar basada en una introducción, en el objetivo de la terapia focal, los estudios de imagen y biopsia, que va a ser algo muy somero porque Iván abundó bastante bien en esto, los factores de la enfermedad, los factores del paciente y las conclusiones. Como introducción, los pacientes con cáncer de próstata localizado frecuentemente tienen opciones de manejo, porque pueden ir desde una vigilancia activa, una cirugía radical de próstata, una radioterapia, ¿sí? Y esto es basado en los diferentes tipos de riesgo. Sin embargo, la terapia focal y la ablación han surgido como opciones de tratamiento para el cáncer de próstata. Y es una opción más en aquellos pacientes con un tumor localizado, en los cuales no lo quieren o no son los pacientes ideales como para ir a una terapia tan agresiva como la protonía radical o una radioterapia radical. Es importante saber que hay conceptos que han cambiado, y aquí probablemente aproveche la presencia del doctor Sánchez Salas, que él ha abundado muchísimo y creo que ha sido un parteaguas a nivel mundial en cuanto a la alocación a la lesión index. Sí es cierto y comparto la idea de que muchas ocasiones el cáncer de próstata puede ser multicéntrico, pero el apoyo que nos ha dado, en este caso las terapias, la biopsia dirigida, la resonancia magnética, la biopsia por fusión, donde encontramos tumores de más alto riesgo, y que sí puede haber multicentricidad, pero
Sabemos que no todas las lesiones o no todas las lesiones multicéntricas que encontramos en la glándola pueden ser de la misma agresividad. Esto nos ha llevado a identificar y tratar de manejar siempre la lesión index. También estos nuevos avances nos han permitido todavía el número total de lesiones a hacer una muy buena ubicación espacial de la lesión, que era algo que nos costaba mucho trabajo. Desafortunadamente, en años previos, hacemos unas biopsias, como bien lo dijeron, casi a ciegas, solamente por ultrasonido, hacemos apoyos sistemáticos, pero en muchas ocasiones no lográbamos identificar las zonas índex o las zonas de alto riesgo en un paciente con un cáncer de próstata. Y a la vez esto nos ha llevado a tener ejercer una ayuda fundamental en cuanto a la planeación del manejo para un paciente con un cáncer de próstata. Al final, ¿cuáles son los objetivos de la terapia focal? Obviamente, lo más importante probablemente es reducir las complicaciones relacionadas con el tratamiento radical y las secuelas que en esto puede tener un paciente. Técnicamente, un cirujano es imposible que le asegure a un paciente, por más experiencia que lleguemos a tener, que si se somete a una terapéutica radical no va a tener alguna complicación o algún problema funcional, como un problema de incontinencia o un problema de función eréctil, independientemente de la cantidad de productos que llevemos o la experiencia que tengamos. Es un riesgo inherente al procedimiento. El objetivo también de la terapia focal, minimizar los efectos negativos sobre la calidad de vida. Como les comenté, abordar y tratar la lesión index, que es la lesión con mayor probabilidad de progresión y de más alto riesgo. Definitivamente, tratar al máximo de preservar el tejido normal circundante, los vasos neurovasculares, el esfínter externo, el recto. ¿Sí? Y, por supuesto, que disminuir los efectos adversos asociados a la terapia radical convencional. ¿Qué hay con los estudios de imagen y la biopsia? Efectivamente hubo un parteaguas. Yo creo que aquí, así como ahora estamos sabiendo que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida radical antes y después del COVID, también sabemos que en cuanto a la terapia focal y cáncer de próstata, hay un antes y un después con respecto a la resonancia magnética nuclear, que nos enfocada a la resonancia multiparamétrica específicamente, asociada ya sea a resonadores de 1.5 teslas o 3 teslas, como vinos y movimiento endorectal, ¿sí? Nos llevó a identificar lesiones de alta sospecha de que sean tumores de alto riesgo, probablemente pasar por alto lesiones que no son significativas o que no le van a generar a un paciente algún tema de progresión, y sobre todo lo más importante, a tener una orientación espacial muy precisa que nos permita hacer y dirigir una biopsia con un alto, aumentando de forma muy importante la sensibilidad diagnóstica de los estudios. En cuanto al paciente, es la terapia focal, definitivamente tenemos que sustentar esto en la utilidad de la resonancia magnética y en la utilidad de la bioperfusión. Esto nos va a ayudar a saber qué pacientes pueden tener un cáncer clínicamente significativo, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que pueden tener una elevación presente del antígeno específico y que pueden tener una biopsia estándar previa negativa, así como que es algo invaluable para la planeación pretratamiento y previo a la certificación de los pacientes. Definitivamente, cuando hablamos de las inyecciones para terapia focal, creo que esto es fundamental, ¿no? Aquel paciente que puede tener un tumor localizado, con una lesión de índices bien definida por resonancia magnética, que no desea una terapéutica radical, que no desea una terapéutica, en este caso, en regiones en Latinoamérica, es muy, muy complejo dejar a un paciente en vigilancia activa, ¿no? El paciente no confía en la vigilancia activa y por alguna cuestión en los latinos no nos sentimos tranquilos con una terapéutica en la cual estamos con frecuencia yendo a ver a nuestro urólogo, a nuestro médico, con nuestro antígeno, nuestra resonancia periódica, nuestra biopsia, pero donde no nos hacen alguna otra cosa extra. Y esto al paciente le genera muchísima angustia. Entonces, la terapia focal también es un elemento para este tipo de pacientes. La selección del paciente es importante, ¿sí? Y tenemos que evaluar y tomar siempre en consideración los factores como el antígeno elevado. Es muy importante siempre tener una cinética del antígeno. Por eso siempre le pregunto al paciente por lo menos 3 antígenos previos al último, con el que estamos hablando. La presencia de un contacto sospechoso, historia familiar y en ocasiones, bueno, si tenemos o no algunas pruebas especiales. Como le dije, probablemente la ablación va a buscar y tiene ya un lugar definido entre la vigilancia activa y los tratamientos radicales. Y creo que ese es el punto más importante de dónde debe de ir en este caso la terapia focal o cuál es el lugar que se ha estado ganando poco a poco con el paso de los años y la experiencia, las publicaciones que están dando y sobre todo con el advenimiento de tecnologías nuevas como la resonancia y la biopsia de perfusión y la capacidad de dirigir también la terapia focal específicamente a la zona que nosotros queremos tratar. Creo que es el lugar que está ganando la ablación en este caso, ¿no?
independientemente de la tecnología o la energía con la que se haga. Es importante también considerar las enfermedades y qué tipo de paciente es ideal para hacer una ablación. Por lo general, aunque puede haber variantes en los consensos, consideramos que el antígeno debe ser entre 10 o 15 nanogramos por mililitro. También idealmente la lesión no debe tener más de un 20% de la resonancia del paciente, no ser mayor de ese 20% de su volumen, ¿sí? Consideramos que las lesiones, en general, lesiones que tienen menos de 1.5 centímetros cúbicos, quizás sean los ideales, o un volumen espacial hasta de 3 centímetros cúbicos en caso de los pacientes. En cuanto a la expresión histológica de los pacientes, voy a regresar. Consideramos que un paciente que tiene un Gleason 3+3, que probablemente en ocasiones no los marca, incluso la resonancia magnética nuclear, puede ser una opción la vigilancia activa. Definitivamente dependerá del tema de la lesión de la misma, si tiene multifocalidad, no. Y el paradigma del manejo de la región tratada, presencia de uno. Pacientes con Gleason 3+4, que tienen una buena, un cáncer localizado, una buena esperanza de vida, con una lesión única, un tamaño favorable, pacientes ideales. Pero algo que sí es importante saber es que probablemente la terapia focal no sea la mejor opción en pacientes de alto riesgo que tienen Gleason 4+3 o hacia arriba, ¿no? Y aunque sí hay pacientes que se llegan a tratar así porque no tienen otra intención de operarse, o tienen muchas comorbilidades, o simplemente no quieren hacerse un tratamiento radical, y se les puede ofrecer la terapia focal, tal vez tengamos que decirle al paciente que no sea la mejor opción para ellos. Algunos factores relacionados al paciente. Algo que también nos ha cambiado radicalmente el paradigma en estos pacientes es la edad. Antes éramos muy rígidos en cuanto a decir que tenga más de 10 años de esperanza de vida y sabemos una serie de nomogramas donde calculábamos esto. Lo que vemos ahora es que ya no es un excluyente. Y siempre consideramos todavía más el estado funcional del paciente, ya sea por ECOG o Karnofsky, para considerar si un paciente puede ser candidato a un tratamiento o no, ¿sí? Nos enfocamos siempre mucho en estándares basados en guías. También una cuestión que era un tabú era aquellos pacientes con un volumen glandular de más de 50 gramos o con sintomatología urinaria muy importante, obstructiva. Era un tabú para estos pacientes el manejarlos o no con terapia focal, porque algo ha cambiado radicalmente. Hace años, por ejemplo, en el caso de la terapia focal con crioablación, pues congelamos completamente la glándula. Ahora no, ahora usamos terapia focal. Entonces ya no tenemos ese efecto adverso de tener el riesgo de un paciente que casi siempre o invariablemente tenemos glándulas con un volumen importante o con sintomatología obstructiva asociada, que requerían posterior un tratamiento, una región transuretral, porque se obstruían por el gran volumen de tejido necrótico que generaban y la inflamación. Esto definitivamente ya no es una limitante, y el hecho de abordajes muy focales por resonancia nos ha permitido manejar pacientes con volúmenes grandes o inclusive con una sintomatología importante. Y la otra cuestión es que también al dar terapias muy focalizadas solamente a las zonas afectadas, estamos mejorando muchísimo la funcionalidad del paciente. Hay recomendaciones para elegir al paciente que vale la pena que los tengamos, y uno es primero, la resonancia magnética poliparamétrica. Creo que en este momento es indispensable contar con ella para dar una terapia focal de forma adecuada y dirigirla satisfactoriamente hacia la zona que queremos tratar. Definitivamente la biopsia, idealmente también, si está sustentada esa biopsia en la resonancia que se envió previamente, es lo ideal, porque una biopsia guiada por fusión nos va a permitir tener hasta más de un 36% de pruebas de sensibilidad de aumentar en relación de diagnóstico de tumores de alto riesgo. Tener un paciente con una característica catalogada como riesgo bajo o intermedio, en grado 2 de enfermedad, un antígeno idealmente menor de 10 nanogramos, un foco de cáncer por ahí de menos de 1.5 centímetros cúbicos, que la lesión no comprenda más del 20% del volumen glandular. Y bueno, al final, como les dije, no existe un límite superior o inferior en cuanto a esperanza de vida, y creo que es fundamental para nuestros pacientes, porque no lo piden, es de preservar el potencial de la función eréctil y de la continencia. Como conclusiones podría comentar que la terapia focal en cáncer puede ofrecer resultados prometedores, como un control lógico estable, ya es una realidad, disminuye la morbilidad, y creo que ya tenemos la experiencia para ya dar recomendaciones a nuestros pacientes. La identificación del paciente ideal sigue siendo un deseo clínico complejo, y probablemente la mala selección o pacientes que no sean los ideales para la terapia focal es lo que nos ha llevado en su momento a tener fallos en la terapia focal, ¿sí? Y creo que eso es lo que impacta incluso en las estadísticas de los pacientes. Aún no hay un consenso para un seguimiento óptimo de los pacientes. Creo que tenemos que individualizar cada uno de ellos
pero ya pueden consultar algunos consensos ya publicados, donde hay algunas recomendaciones para el seguimiento del paciente. La terapia focal definitivamente está emergiendo y es una realidad como una terapia de opción fiable en pacientes con cáncer próstata intermedio favorable, y es algo que tenemos probablemente ya la obligación de manejar, y por eso lo ofrecer a nuestros pacientes como una opción más de tratamiento para el cáncer. Pues sin más, quiero dar las gracias al doctor Aciaga por su invitación y enviarles un cordial saludo a todos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a mi coronel Gadú por excelente plática. Voy a permitirme presentar, creo que ya mi coronel ya habló acerca de cuál es la selección ideal para los pacientes a los cuales queremos darles tratamiento focal. Y bueno, una vez que seleccionamos a nuestros pacientes de manera adecuada, pues bueno, creo que debemos hacer una técnica ideal, tenemos que hacerla de manera adecuada, y para esto me permito presentar al mayor médico cirujano Iván Azael Martínez Alonso, jefe del área de estudios diagnósticos del Servicio de Urología del Hospital Central Militar. Él nos va a hablar acerca de cuál es la descripción de la técnica de crioablación focal en cáncer de próstata. Gracias, Iván. Adelante con tu plática. Claro que sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Grupo CRIO también por tomarnos en cuenta para esta participación. Quiero cambiar un poquito aquí el modo en la que hacemos la presentación. Ahorita quiero poner más que nada un pequeño video sobre cómo realizamos nosotros la ablación focal, sobre todo tomando puntos en cuenta de cómo son pasos específicos al momento de realizar una ablación focal, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta ciertos parámetros tanto del equipo, de las criosondas, como de dónde poner o dónde localizar tanto los termopares como las criosondas, ¿no? Entonces, permítanme compartirles. Estoy poniendo lo que es el video. Y mientras tanto, aprovechamos para decir que pueden externar todas sus preguntas a través del chat, y con todo gusto estamos dispuestos y con el mayor de los gustos para contestar. Perfecto, muchísimas gracias. Empezamos con el video. Técnica de crioablación focal en cáncer de próstata. La crioterapia focal se define como la destrucción selectiva del cáncer de próstata con preservación del tejido sano. Es específico para lesiones index. El objetivo de esta terapia es modificar la historia natural de la enfermedad clínicamente significativa. La terapia focal ayuda a reducir los efectos adversos asociados con el tratamiento radical. La parte primordial del tratamiento es la selección adecuada del paciente. Todo esto mediante la ayuda de la resonancia magnética multiparamétrica, el antígeno prostático y el estado funcional del paciente. También es considerada como una terapia alternativa a la cirugía radical y a la vigilancia activa. Es importante tener en cuenta que la resonancia multiparamétrica y la biopsia por fusión son necesarios para esta terapia. El urólogo, al ofrecer una terapia de ablación focal, debe de considerar el riesgo de progresión del paciente, evaluar el Gleason que presenta la lesión, el tamaño de la misma, si el paciente lo presenta en uno o más lóbulos, el porcentaje de ocupación de la próstata y no olvidar el nivel de antígeno prostático. La terapia focal mediante crioablación consiste en disminuir la temperatura en la punta de las criosondas a menos de 40 grados centígrados, acompañado de un ciclo de descongelamiento. Descripción de la técnica. Es necesario colocar al paciente en posición de litotomía, con el períneo rasurado y con las extremidades flexionadas a 90 grados. Es recomendable usar el pedestal de fijación del transductor ultrasonográfico a fin de mantener mayor maniobrabilidad durante el procedimiento. Posterior a la fijación del transductor, es recomendable evaluar mediante el ultrasonido la próstata, delimitar los márgenes de la misma, así como localizar el sitio donde se encuentra la uretra y demarcar el margen rectal.
Previo a la manipulación del paciente, es necesario revisar el funcionamiento de las criosondas. Enseguida se coloca una sonda uretral con una guía de seguridad en su interior. El siguiente paso es la colocación de los termopares. El objetivo es prevenir de un daño térmico a estructuras importantes como lo es el esfínter y el recto. Con el objeto de censar la temperatura del haz neurovascular en el lado a tratar, los termopares se colocan posterior y lateral a la próstata. Como lo vemos en la imagen, esta es la situación que guardan los haces neurovasculares en relación a la glándula. La colocación de las criosondas se realiza mediante fusión cognitiva con la resonancia magnética multiparamétrica. Es importante mencionar que la regulación, tanto en longitud como en amplitud de la bola de hielo, se realiza. Bueno, creo que se paró. ¿Se detuvo? Sí. Permíteme un segundo. Lo voy a... Colocación de los termopares. El objetivo es prevenir de un daño térmico a estructuras importantes como lo es el esfínter y el recto. Con el objeto de censar la temperatura del haz neurovascular en el lado a tratar, los termopares se colocan posterior y lateral a la próstata. Como lo vemos en la imagen, esta es la situación que guardan los haces neurovasculares en relación a la glándula. La colocación de las criosondas se realiza mediante fusión cognitiva con la resonancia magnética multiparamétrica. Es importante mencionar que la regulación, tanto en longitud como en amplitud de la bola de hielo, se realiza en estos momentos. Es el paso determinante del procedimiento. Es aquí donde se realizan las mediciones necesarias para realizar la ablación, tanto en longitud como en amplitud. Es importante tomar en cuenta las distancias y la relación que guardan las criosondas en relación a la cápsula. El objetivo es limitar el daño que puedan sufrir aquellas estructuras vecinas. Asimismo, limitar de manera definitiva el daño hacia zonas importantes como el recto o el esfínter. Una medida de seguridad es la hidrodisección del espacio entre el recto y la próstata. Esto con el objeto de evitar lesiones térmicas hacia el recto. Posteriormente es colocado el calentador uretral. Como parte final del procedimiento inician los ciclos de congelamiento y deshielo. Un ciclo consta de 10 minutos de congelamiento y 10 de deshielo. El objetivo es realizar la ablación completa de la lesión índex. De manera global, esta debe de abarcar más de 5 milímetros de la circunferencia de esta. Al final de la cirugía, se recomienda el uso de analgésicos o una combinación de los mismos. Se coloca un parche compresivo leve en periné, la sonda uretral permanece por 24 horas y se deja un esquema corto de antibiótico y alfa bloqueador. El servicio de urología agradece este pequeño espacio. Perfecto. Entonces, prácticamente en este video lo que demostramos es la manera en la cual es la forma ideal de realizar una criablación. Prácticamente la criablación focal se enfoca en darle un margen de seguridad a este tipo de lesiones índex. Entonces, yo considero o lo quise ilustrar de tal manera que en esta pequeña presentación se evidencia cómo realizar de manera un poquito ordenada este tipo de terapias, ¿no? Entonces, es una terapia realmente muy segura,
el procedimiento realmente requiere de poca curva de aprendizaje, pero lo que sí hay que tener mucha familiarización es con procedimientos de ultrasonido y de biopsia por fusión. No sé si ahorita haya algún comentario, alguna pregunta aquí. Si no, las vamos al final de la presentación, al final de la sesión, a empezar a contestarlas en un gran panel de expertos, ¿no? Muchas gracias, doctora Sael. Muchas gracias por su participación. Un excelente video. La verdad es que fue muy ilustrativo su video en la técnica de cómo debemos hacer el procedimiento. Creo que una vez que ya hablamos acerca de cómo hacer el procedimiento, creo que como todo cirujano siempre debemos estar preparados para afrontar y para saber qué esperamos en relación de las complicaciones cuando hacemos un procedimiento. Y para eso tenemos muchísimas gracias al doctor Arvin George de la Universidad de Michigan. Gracias por participar con nosotros en esta presentación. Él nos va a dar acerca del tema en relación sobre complicaciones en terapia focal en cáncer de próstata. Muchas gracias, doctor Arvin. Adelante. Great, thank you so much. I'll just share my screen here. Okay, so first of all, I would like to thank the group for the invitation, the convening board and the organizers, especially Dr. Ivan Bravo for extending the invitation, and Dr. Campos as well. Today, I will be speaking on complications of focal therapy, and I'll be speaking a little bit with regards to prevention, with regards to HIFU and cryotherapy. So the objectives of this lecture is to know and understand the common complications of focal therapy, to identify where and when these complications can occur, and what operative strategies that we can use to minimize the risk of these complications occurring. We will focus specifically on HIFU and cryo, though we know that there are a number of additional technologies that exist. So focal therapy in the last few years has expanded to a number of different energy modalities. There are what I say is conventional modalities have some degree of approval in a number of different countries, and there are a number of new technologies that are still under investigation. The ones that you can see here bolded in red are the technologies that we offer in our institution, either as standard of care or under a clinical trial. So there have been a number of reviews of multiple focal therapy studies, and I've kind of summarized this within a table with regards to early complications, medium complications or complications that are likely to happen greater than 30 days outside of the procedure, and late complications. And as you can see, the incidence of most of these complications are really minor complications and not grade 3 or major complications. Retention is probably the most significant, in about 7 to 17%, depending on what technology that you're using, how much of the prostate that you are ablating, and also the lesion location. And oftentimes post-treatment, I will place a catheter for approximately 3 to 5 days. In prior patients, I have had them void prior to discharge, and then subsequently they have edema within the prostate, which results in urinary retention and urgent or emergent catheter placement. Some of the things that we're most concerned about, such as fistula, which can be significant, devastating complications, the risk in contemporary series are very low. That's due to a wealth of knowledge that we have gained through treating multiple patients in clinical trials. And I'll go through some of those strategies for both cryo and HIFU to prevent fistula. One thing that it's important to counsel patients on is the risk of infection, not just UTI, but I have seen epididymitis and orchitis occur, and it's important to for them to be aware of that. And in some series, it can be up to 9 or 10%.
So the general principles of treatment and preventing complications, and I know that this was discussed previously, but number one is patient selection. Number two is also patient selection, because I really want to stress how important it is that patient selection is to minimize complications. There are specific considerations regarding the tumor characteristics and the focal volume, and also the location of the lesion. So if we look on this picture, on the top picture, we see a midline anterior lesion at the apex. So the considerations here would be placement of a cryotherapy needle in the midline would not be ideal, as it could injure the urethra. Additionally, the neurovascular bundles convene at the apex and could also cause damage to the neurovascular bundle anteriorly at the apex. On the lower picture, you can see a lateral lesion, and in the green arrow, you can see the beginning of the sphincter. And so a deep freeze here or some sort of treatment here could potentially affect the continence mechanism on one side. Ideally, you want to treat from top down, both with HIFU and cryo or any ultrasound guided procedure, because your visualization will be affected if you treat from the bottom up due to changes in the gland that can reflect ultrasound waves and decrease transmission. So how do we protect the rectum for transperineal focal therapy procedures such as cryotherapy? One is to place a temperature probe in dead-on VAs and know that the edge of the ice ball is going to be 0 degrees Celsius, and that is reversible cell, it's non-lethal, it's a non-lethal temperature. 5 millimeters inside the leading edge of the ice ball should be minus 20 degrees Celsius, where you start to get close to irreversible cell damage. Posteriorly, you can perform hydrodissection in the prerectal fat. And here you can see demonstration of that. A needle is placed posteriorly, just posterior to dead-on VA's fascia. Injection of normal saline causes a hydrodissection. And here you can see it creates a large space and actually pushes down the rectal wall, giving you a safety margin. Now, saline can dissipate over time during the course of the procedure, so the needle can be left in place and continuously adding additional fluid as needed. Alternatively, the hydrogel procedure that has been used for radiation, also known as the trade name is the SPACE OAR, can be placed preoperatively. There are concerns regarding bubbles in the gel, but if you leave it if you stagger your placement with about a minimum of 1 week prior to treatment, you can actually visualize the prostate very, very clearly. The conventional indication for hydrogel is prior to radiation, but it can provide a similar mechanism to protect the rectum during cryotherapy. It should not be used during HIFU. So how do we protect the rectum for HIFU? You want to avoid large calcifications and also LDR, low dose rate brachy with implantable seeds. This can reflect the energy and create it back towards the rectum, and also the energy deposition into the gland can be unpredictable when it comes across a calcified or a solid interface. Avoiding patients who have prior external beam radiation or multiple types of radiation, more than one course of radiation, as the rectal wall has very little reserve to be able to absorb additional energy, and it can lead to fistula formation. Using a different duty cycle where you actually have longer pauses, and also having a cooling balloon, which most existing HIFU technologies already incorporate as part of their treatments. Here I have an example of the Sonoblade system, and this shows you that you don't want to retreat the posterior zone, so only treat that once. You want to plan above the capsule. So here, that's the posterior zone. Here you can actually see the prostate capsule, and you can see the zone is actually a little bit above that, providing an additional safety margin. You want to avoid near field heating, so energy deposition within the fat. So to do that, you would pause,
and you can wait for up to 5 to 10 minutes to allow for significant cooling. Compressing the fat by bringing the probe closer or inflating the balloon in the rectum so that the fat does not absorb energy and increase heating, and paying attention to that fat very, very closely. It can become very bright and absorb a lot of energy and cause injury to the rectum. So how do we protect the urethra or the external sphincter during cryotherapy? One is to place a temperature probe in the external sphincter. So lateral to the urethra in the midline on either side, temperature probes can be placed. And again, remembering that the edge of the ice ball is 0 degrees Celsius. And so you do not want the ice ball to extend beyond the external sphincter. Placing a urethral warming catheter that is specifically there to protect the sphincter rather than the rest of the urethra. And also performing cystoscopy after cryoprobe placement to ensure that the cryoprobes have not pierced the urethra or come close to the urethra at the time of initial placement. Additionally, at the end of the procedure, leaving the warming catheter in for an additional 10 to 20 minutes will ensure that both the urethra and the sphincter have returned to normal body temperature. So some concerns are if the lesion is close to the urethra and you're warming the urethra, are you able to treat that appropriately? So as long as it is not close to the sphincter, you can actually clamp the warming catheter, allow it to freeze into the urethra, and as long as it's not a circumferential treatment around the urethra, the risk of sloughing is low. Additionally, you don't want to place needles in the midline. So here is the patient that I showed you previously, a midline anterior lesion. And rather than, the easy thing to do would be placing a needle right in the center of that lesion, but that risks damage to the urethra. In this case, we place cryoprobes on either side of the urethra and allow it to freeze into the middle where the ice ball converges or coalesces to form a single giant ice ball. And here you can see 2 weeks post-ablation, you get a bi-lobed ablation zone. So how do you protect the urethra and external sphincter during HIFU? You want to plan with your catheter in and remove the catheter prior to ablation. You can perform urethral sparing, when you can visualize the urethra during your treatment planning, you can plan around it so that you don't treat it. You want to ensure that your apex is clearly in view. And you also want to spare 3 to 5 millimeters of the apex. And the reason is, if you see your HIFU beam aiming towards the prostate, it widens as it gets closer to the probe and it narrows down to a focal point. If you end up treating the distal apex of the prostate, you can see that it can overlap with the external sphincter and cause damage to the external sphincter. In some patients who have large glands or concerns for sloughing, if you have to do a whole gland procedure, which is not really focal, you could do a transurethral resection of the prostate before to prevent the risk of sloughing or bladder neck contracture. And finally, is to protect the pubis. And this is predominantly in patients who've had prior radiation. The pubic bone can be sensitive and at risk for essentially osteomyelitis of the pubis, which can be a very, very difficult complication to manage. In these cases, you do not want your anterior treatment zone to affect the pubis at all. And here you can clearly see the hyperechoic edge of the pubis. And here you can see a picture of an X-ray which shows destruction due to osteomyelitis caused by infection or osteomyelitis of the pubic bone. So in conclusion, the majority of complications are minor complications and they're very, very well tolerated. They happen within the first 30 days. The risk of major complications can be minimized with a number of different technical modifications that can prevent them from happening. Patient selection is ultimately going to be key. If you choose selectively your focal therapy patients in the beginning, it can be, you may want to treat everything, but as you learn and get more experience, you feel more comfortable treating more complex and challenging patients.
And finally, I'd like to again thank you. We do have a small meeting on focal therapy, which will also be translated into Spanish. That will be happening in October as a virtual meeting. If anybody is interested in attending, I welcome them to join us. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. George. Great presentation. En estos momentos, me gustaría presentar también al doctor Rafael Sánchez Salas. Él es un profesor del Instituto Mutualist de París, Francia. Y sobre todo hay un tema bastante importante, sobre todo ahorita con respecto a las nuevas que ha habido con respecto a la pandemia COVID-19. ¿Cómo adaptaríamos el tratamiento en pacientes con cáncer de próstata? Dejo al profesor Rafael Sánchez Salas. Me da mucho gusto saludarlo y tenerlo aquí en este pequeño webinar. Muchísimas gracias a la organización y de verdad que es un placer de nuevo compartir con ustedes. Ha sido un webinar muy completo y muy integral en todo lo que tiene que ver con la terapia focal. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se adapta el tratamiento. Esto es un tema un poco diferente, cómo adaptar el tratamiento del cáncer de próstata durante esta situación mundial del COVID-19, la pandemia mundial. Y ¿están viendo mi imagen? Sí, estamos viendo su presentación, doctor Rafael. Sí, se ve, Rafa. No logro avanzar la diapositiva. Ok, perfecto. Entonces no tengo nada no tengo ningún conflicto de interés en este sentido. Lo más importante es saber que no existían guidelines, no existía ningún tipo de guidelines para esta situación. Y uno habla de que estas son guías de trabajo, no son unas guías sagradas. Lo cierto es que la llegada de este nuevo coronavirus con el establecimiento del COVID-19 creó una situación de pandemia y que mucho más allá de lo que podíamos imaginar, cambió completamente nuestra forma de ver y de tomar en cuenta la información médica y su aplicación. Esto, solo para dar un ejemplo, sabemos la controversia que ha creado el profesor Didier Raoult, un gran científico francés, con la proposición de la hidroxicloroquina más acitromicina como un tratamiento efectivo para esta virosis, que sin duda se mantiene como una gran controversia. Todos estos ejemplos de información y de puntos y contrapuntos nos hacen ver cómo la pandemia cambió la forma de ver la información. Lo cierto es que en el cáncer de próstata localizado existen un alto número de diagnósticos que se realizan tanto en Europa como en Estados Unidos y tenemos 3 formas de tratamiento, que son la vigilancia activa o las 2 opciones radicales. Sin duda la terapia focal viene como un punto intermedio entre estas opciones, porque sabemos que existen, como ya se ha dicho, nuevas formas de hacer una caracterización tisular del tejido prostático y sabemos que existe un perfil muy amplio del cáncer de próstata en base no solamente al riesgo, sino a los diferentes tipos de variables que pueden definir el riesgo en el cual está el paciente y los diferentes tipos de terapias que se pueden ofrecer para cada una de estas situaciones. Dicho esto, debemos tener en cuenta que estos pacientes que sufren o que pueden estar expuestos al COVID-19 tienen un riesgo más importante de morbilidad y mortalidad en el postoperatorio. Entonces se ha hablado, inclusive es lo que hacíamos nosotros en París, se hacía test para todos los pacientes que debían por fuerza mayor recibir una cirugía o un procedimiento invasivo. De la misma manera, se debe tomar en cuenta que todos los pacientes con manejo oncológico debería ser el manejo oncológico, si no es de absoluta necesidad, debería ser pospuesto, y aquellos en los que no se hace se debe adaptar a las condiciones que vamos a describir. Lo más importante son las medidas que se han tomado.
Y este es un ejemplo muy interesante de la utilidad de las medidas en las que quizás muchísima gente no cree. Aquí vemos cómo este estudio de Columbia University muestra cómo había alrededor de 65,000 muertes reportadas para el día 3 de mayo en los Estados Unidos, y que si las medidas de confinamiento se hubiesen realizado una semana antes o 2 semanas antes, vemos como la disminución va al 50 y hasta prácticamente más del 60% cuando se toman medidas. Por lo tanto, las medidas son muy importantes y sobre esta base debemos recordar que los pacientes que tienen tratamientos oncológicos han cambiado su tipo de tratamiento y tipo de seguimiento, y vemos cómo existe una disminución de los pacientes que no tienen procedimientos con quimioterapia. Los pacientes que tienen una quimioterapia en curso generalmente se mantienen, pero existe una alta tasa de cancelación, un aumento de la telemedicina que ha permitido garantizar el seguimiento, y existen pacientes que igualmente se mantienen estables, los pacientes que no atienden la consulta. Pero estos son cambios que se ven en los Estados Unidos desde el punto de vista del impacto de la pandemia. En cáncer de próstata, ¿qué sucede? Vamos a recordar el estudio de Bill Axelson, que nos dice que los pacientes con Gleason 3+3 o 3+4, I-1 o I-2, tienen un bajo potencial de metástasis. Y esto es bastante importante tomarlo en cuenta, porque con estas biopsias que hemos descrito en el webinar, nos damos cuenta que mientras más utilizamos la resonancia como guía de biopsia y más se hacen biopsias bajo la idea de una información y tratando de hacer una diana, vamos a diagnosticar más Gleason 3+4, que sin duda es un Gleason que tiene menos potencial diagnóstico. Por lo tanto, sabemos que el pronóstico del cáncer de próstata es favorable y pudiésemos retardar la mayoría de las biopsias hasta 6 meses sin interferir con los resultados desde el punto de vista del control del cáncer, si hubiese cáncer, en la mayoría de los casos. La gran mayoría de estos pacientes diagnosticados con las nuevas técnicas que se han descrito van a poder ser tratados inicialmente con vigilancia activa e incluso con terapia hormonal, que sin duda no es la mejor opción en el momento de la pandemia. Como hablábamos, salimos de los guidelines y podemos ofrecer esta opción como un sistema de seguridad. Lo más importante es quizás darnos cuenta que existen procedimientos no esenciales de baja prioridad, de alta prioridad o de emergencia, y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta que la prostatectomía robótica, que es probablemente el procedimiento quirúrgico más importante en el cáncer de próstata, se ubica dentro de los procedimientos de baja prioridad, y es el mismo caso para la biopsia transperineal de la próstata. Entonces, estos procedimientos pueden y deben ser retrasados en la medida de lo posible. Si vemos otros perfiles de enfermedades oncológicas en urología, nos damos cuenta que en cáncer de vejiga o cáncer de testículo, incluso el cáncer de pene, vamos a tener unas prioridades que son completamente diferentes. Esto es importante recordarlo para hacerle entender a la gente que no existe una urgencia vital para el tratamiento. Desde el punto de vista, esto es para proteger al paciente, pero también se debe proteger al personal médico, y está todo este sistema de protección del equipo para proteger al personal médico. Existen diferentes niveles de riesgos de transmisión, bajo, moderado y alto, y esto es importante tenerlo porque no solamente permite proteger al personal de una manera adecuada, pero permite la racionalización de los recursos en los hospitales y en las unidades de trabajo. Lo cierto es que si vamos a una cirugía en los pacientes de alto riesgo, sin duda vamos a tener que utilizar todos estos elementos de protección, como las máscaras, protecciones oculares, dobles guantes e incluso doble sistema de protección a nivel de
tecnología, pero lo que debemos recordar es que no todos los procedimientos están expuestos a este tipo de riesgo, y más importante aún que si seleccionamos a los pacientes con interrogatorio para ver a los pacientes que son oligosintomáticos y eventualmente PCR o exámenes, vamos a disminuir la posibilidad de ver este tipo de contaminación. En líneas generales vamos a tener, este es un paper que hizo Lara Rodríguez Sánchez con nuestro grupo, y vemos cómo cuando existe una sospecha clínica de cáncer de próstata, vamos a tener una situación hay que evaluar al paciente y vamos a determinar si hay factores de alto riesgo, el tiempo de doblaje del PSA, y inclusive el estadio, y por supuesto el estadio clínico. Y esto nos permite decidir o no si se puede hacer un retardo en esta biopsia. Como vemos, la mayoría de las biopsias pueden ser retardadas. Si no existen factores de alto riesgo, esta biopsia puede ser retardada incluso hasta un periodo de 6 meses sin impactar de forma negativa el resultado oncológico. Esto es solamente para el diagnóstico. Luego, si analizamos por la clasificación del NCCN y del IAU, vemos como para los pacientes de muy bajo riesgo y bajo riesgo, sin duda, existe una indicación clara de vigilancia activa, lo que permite mantener a estos pacientes en control sin exponerlos a la situación del virus. Y en los pacientes de riesgo intermedio puede haber un retardo en el tratamiento. Inclusive tenemos la nueva publicación de Memorial que muestra que existe un porcentaje de esta población de pacientes Gleason 3+4 que pueden ir a vigilancia activa. Ese no es el punto de discusión ahora mismo, pero si existe una necesidad de dar un tratamiento, se pudiese inclusive pensar en deprivación hormonal, y esto adaptándolo, por supuesto, a la situación especial que estamos viviendo. No creo personalmente que la terapia focal tenga un rol específico durante la pandemia, porque como vemos, estamos entre vigilancia activa o las opciones de deprivación hormonal. Algo muy importante en urología es el hecho de que existen pacientes con síntomas gastrointestinales, y la diarrea puede ser un elemento importante sintomático en estos pacientes. Estos pacientes van a tener una descarga viral que puede ser hasta de 2 meses luego del inicio de síntomas, y si pensamos en hacer una biopsia, así la hagamos transperineal, va a haber un acceso transrectal y por lo tanto existe una posibilidad de contaminación, y esto debe tomarse en cuenta si tratamos o pensamos que debemos forzar un diagnóstico de cáncer de próstata en este momento. ¿Qué pasa con los pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo? Sin duda hay que priorizar el tratamiento, y en estos pacientes vamos de nuevo a pensar en bloqueo hormonal inicialmente, a menos que sean pacientes de muy alto riesgo en los que un procedimiento quirúrgico se pueda imponer, o radioterapia. Sin embargo, la radioterapia o la resonancia o la prostatectomía radical irían como un elemento complementario luego de una terapia hormonal para pasar el periodo crítico de la crisis sanitaria. Dicho esto, sabemos que existen nuevos protocolos en alto riesgo que hablan de terapia neoadyuvante, y estos dan soporte a este tipo de tratamiento en estos pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes que fueron tratados, específicamente aquellos que recibieron tratamiento con prostatectomía y tienen recurrencia bioquímica? Sabemos que vamos a definitivamente hoy en día evitar hacer una radioterapia adyuvante. Tenemos los resultados del Artistic Trial, que es habla más de un beneficio para los pacientes con un rescate temprano y no adyuvante.
es un rescate temprano, un seguimiento de estos pacientes, que sin duda nos va a permitir mantener en el tiempo un control sin perder la oportunidad de ofrecer un tratamiento adecuado en el momento adecuado. Sin duda esto es importante porque el paciente va a sentir la seguridad de que se está haciendo algo para evitar que la enfermedad vaya a progresar, incluso cuando tenemos limitación en las formas de tratamiento. Para la enfermedad avanzada no es el tema del día de hoy, pero sabemos que en los casos de enfermedad metastásica o incluso en la castración, resistencia a la castración, se pueden trabajar con los bloqueadores androgénicos de nueva generación, abiroterona, palutamida, darolutamida o enzalutamida, y que pueden ser combinados con los bloqueos androgénicos como los LH-RH. Esto se puede usar de otra forma los pacientes que tienen indicación de quimioterapia, inmunoterapia o incluso radio 223 probablemente no deberían ser indicados en este momento debido a las consecuencias hematológicas que pueden relacionarse con el virus. Esto, por supuesto, son conceptos que cambian y que a lo mejor lo que vivimos en Europa hace un par de meses es diferente a lo que se está viviendo en este momento en América. Lo más importante es que recordemos que estas palabras que a mí me parecieron muy impactantes de Mark Lewis, que fueron publicadas en el New England Journal of Medicine, y que hablan de que existe un número de pacientes que que pueden morir en base al impacto sobre la inmunidad que tienen a razón o por culpa del COVID-19, pero que en el seguimiento va a haber estos pacientes que tienen cáncer y que van a tener impacto desde el punto de vista oncológico porque se haya retardo del tratamiento o porque el tratamiento haya sido cancelado. Entonces, la segunda ola del COVID-19 es quizás relacionada con estos retardos de tratamiento e incluso, como ya se ha discutido, con los impactos económicos que ha traído la pandemia. En conclusión, sabemos que se han tomado una serie de medidas para disminuir la velocidad de la diseminación de este virus, desde el punto de vista de la protección de los profesionales de salud, protección de los pacientes que están hospitalizados y que deben recibir algún tipo de tratamiento, y para asegurar la disponibilidad de recursos para seguir a estos pacientes, desde el punto de vista de las estrategias clínicas y quirúrgicas. Por supuesto, en urología también nos hemos adaptado, tomando en cuenta que el cáncer de próstata tiene un pronóstico que generalmente es favorable y que por lo tanto se puede retardar el diagnóstico y el tratamiento en un porcentaje importante de los casos, no especialmente casos con I-1 y I-2, que son los casos que estaríamos diagnosticando con más frecuencia con la utilización de la resonancia magnética y las biopsias guiadas. Y sabemos que existen terapias terapéuticas que pueden utilizarse, y si estas no están disponibles, siempre tendremos la deprivación hormonal como una forma de ofrecer al paciente un freno a la enfermedad mientras se resuelve el contexto sanitario. Muchísimas gracias por escucharme. Pero, ¿sí? No, adelante, Rafa, lo escuchamos. Muchísimas gracias y bueno, yo espero que haya sido útil. De verdad que un placer haber podido participar con ustedes en este webinar. Ok, muchísimas gracias, Rafa. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Prácticamente ha sido una gran presentación. Han habido algunas preguntas aquí por parte del escenario. Sobre todo quisiéramos ver si hay una pregunta, creo que va encaminada
la presentación de mi coronel José Gadu Campos. Sobre todo se ha manejado pacientes con una lesión índex importante y que se ha tenido este tipo de pacientes con volumen glandular elevado. ¿Qué opciones recomienda mi coronel en este tipo de pacientes que la próstata es muy grande? Pero, o sea, la pregunta es si hemos manejado pacientes con glándulas de volumen importante. Perdón, es que los volúmenes son elevados de la próstata y que presentan una lesión índex importante. Si se han manejado y cómo los hemos manejado nosotros. Bueno, creo que es una de las grandes ventajas de lo que nos ha dado la resonancia magnética, ¿no? Que el volumen ya no es una limitante en el caso de ablación por criocirugía. Ya que cuando identificamos una lesión índex, tenemos la capacidad de dirigir la energía a esa zona en específico, ¿sí? Y no nos absoluto el problema pronóstico. Como lo comenté hace algunos años, era una cuestión controversial porque le dábamos energía o le dábamos ablación a toda la glándula. Entonces, tenemos una gran cantidad de pacientes que no cubrimos adecuadamente el tejido a tratar o que tenemos complicaciones como tensiones urinarias, tenemos que reoperarlo después para las operaciones de próstata. Era un tema, pero era suficiente otro tipo de tecnología, otro tipo de rendimiento de la forma de la aplicación. Y el hecho de tener el apoyo de la resonancia magnética y tratar específicamente zonas muy focalizadas, nos ha permitido manejar pacientes con volúmenes 80, 90, 100 gramos centímetros cúbicos sin ningún tema. Perfecto. Tengo una pregunta. Me gustaría que mi teniente coronel Iván Bravo la pudiera responder. Es prácticamente si con respecto a existen lugares en los cuales no hay una disponibilidad de la fusión de imágenes. Sí, sobre todo, ¿qué recomendaciones daría él con respecto a la fusión cognitiva y cómo lo ha hecho él de acuerdo a su experiencia? Yo creo que es muy importante que, independientemente de que no se cuente con una plataforma, con un software para hacer modelos tridimensionales en el momento de la biopsia, creo que nunca debemos de perder de vista que al final del día la biopsia fusión y la biopsia dirigida siempre debe ir con la resonancia magnética. Me parece que la resonancia magnética es una gran herramienta y aunque probablemente las plataformas para fusionar las imágenes a lo mejor no están disponibles en todos lados, casi siempre va a haber ya una resonancia magnética, ya casi siempre va a haber un radiólogo que pueda realizar resonancias multiparamétricas y creo que eso es muy importante. Creo que no debemos de perder de vista que en el momento que hacemos nuestras biopsias deben ser siempre dirigidas y siempre previas a la realización de una resonancia de próstata. Esto disminuye finalmente el número de disparos, disminuye incluso que diagnostiquemos cáncer de próstata clínicamente no significativo, que al final del día eso es la finalidad que tenemos cuando hacemos el diagnóstico de cáncer de próstata para poder tratar a estos pacientes y ofrecerles el beneficio del tratamiento. Yo pienso que, si pudiese, los estudios de resonancia magnética lo dicen muy claro. En los acrónimos de estos estudios uno sabe que para muchos pacientes o para la mayoría de los pacientes uno promete precisión cuando se hace resonancia magnética primero. Y recientemente tenemos el estudio TRIO que nos dice exactamente que existe una complementariedad positiva con el hecho de hacer biopsias de la lesión índice, pero además hacer biopsias estándar alrededor. Y esto es importante, que este estudio trae la idea de que no solamente es la lesión índice, pero se debe explorar el concepto de una enfermedad que está localizada en varios puntos dentro de la glándula. Estás en mute. Estás mute, Marcel. Sí, hay otra pregunta. Sobre todo, se comenta que qué experiencia tenemos en nuestro centro en casos de recurrencia bioquímica tras radioterapia radical, demostrado por biopsia y PSMA localizado a un lóbulo o multifocal. Bueno, prácticamente hemos tenido nosotros experiencia en la cual pacientes que han salido con radioterapia
y que han tenido posteriormente una prueba positiva con PSMA, y que son candidatos en este caso a una crioterapia de salvamento, les hemos ofrecido la criolación. Sin embargo, el procedimiento técnico es un reto, ya que normalmente encontramos varias cosas, como lo son la fibrosis, en este caso de la próstata, así como cierta cantidad de tejido que se encuentra duro entre el recto entre la próstata y el recto, ¿no? Normalmente este tipo de pacientes, ofrecerles una terapia focal, yo creo que no es lo más recomendable. Lo que ofrecemos es darle una ablación global, ya que el objetivo de esto es tratar de eliminar todas aquellas zonas sospechosas que se encuentren. Es un reto técnico y que no garantiza que también haya daño colateral, probablemente el esfínter, probablemente estructuras vecinas, o inclusive que el paciente quede con algo de dolor crónico o incontinencia. Uh-huh. No sé si alguien quiera opinar con respecto a esto de la terapia de salvamento. Sí, yo creo que hay cosas importantes también cuando hablamos en el caso de la recurrencia posterior a la radioterapia. Está bien sabido que muy probablemente no todos los pacientes que tienen recurrencia, obviamente después de la prostatectomía radical o de la radioterapia radical, van a ser pacientes que van a tener un mal pronóstico. Sin embargo, específicamente para pacientes que son manejados después de radioterapia radical, sí está documentado que la falla bioquímica antes de los 18 meses después del tratamiento y el Gleason arriba de 8 probablemente son factores predictores que van a tener un muy mal pronóstico para este paciente y evidentemente se van a beneficiar de tratamientos cada vez mucho más radicales a modo de tenerlos durante mayor tiempo durante el control. Entonces, creo que en el momento que tenemos a un paciente con falla bioquímica posterior a un tratamiento radical, siempre debemos de considerar estas variables. En el caso de la prostatectomía radical, también el tiempo de aplicación de antígeno prostático, son herramientas que debemos tener en consideración en el momento que consideramos ofrecer alguno de los diferentes tratamientos para poderlos controlar. Perfecto. Bueno, creo que han sido hasta este momento todas las preguntas de nuestros espectadores. Hay otra pregunta con respecto a incidencia y recurrencia tumoral después de la terapia focal y qué se les ofrece a estos pacientes. Bueno, comentada en la plática previa, si me permiten dar esta respuesta, la recurrencia principalmente en este tipo de lesiones es con respecto a que no se dio un margen adecuado, no se realizó una ablación completa. Pero quisiera preguntar, o quisiera ver el comentario del doctor Arvin con respecto a esta pregunta. ¿Está disponible el doctor Arvin? Sí, sí. Sí, nos pueden, de parte del grupo Río, contactar. Okay. Would you be able to repeat the question for me? Can you hear me? They actually ask you about recurrences. How are you managing recurrences after focal therapy? And how do you go from refocal therapy or other more radical options? Okay, thank you very much. So, so with regards to retreatment after initial focal therapy, oftentimes I'll counsel them that there's about 20% chance within the first 5 years that they will require a repeat treatment. And that may be a repeat ablation, or it may be moving to definitive treatments. I would say approximately 80% of men will be able to be fine with a repeat ablation, and the remainder will require
will require a definitive treatment. Now, I think that I've done a few of these, but not a huge number from those who've had more experience, such as Paul Cathcart in the UK, Vip Patel. Speaking to them, they have said that how they would see the most challenging would be cryotherapy in terms of scarring after the procedure. The next would be HIFU, because you can oftentimes find the correct plane in the untreated side and then follow that around. And actually the easiest is post-radiation in terms of finding the correct plane. I have done a number of prostatectomies after laser ablation, and I haven't actually really noticed much difference at all. Maybe a little bit denser tissue in the area of ablation, but these have all been small volume ablations with recurrence. So that's how I would counsel them. Ok, muchísimas gracias, doctor Arvin. Muchas gracias a todos los ponentes. Gracias, Rafa. Sabemos que son la 1, 2 de la mañana por allá y te agradecemos muchísimo que estés aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mi colega graduado, al doctor Iván Acel. Thank you, Dr. Arvin. Agradezco al grupo CRIO y agradezco a todos nuestros asistentes por acompañarnos en este webinar. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Un gran saludo para todos. Hasta luego. Un saludo, muchas gracias. Thank you. Luego, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Gracias a todos los ponentes por su participación. Agradecemos a todos los que nos acompañaron de dentro y fuera de México, los que nos acompañaron desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Perú, República Dominicana, Costa Rica. Gracias a todos los que nos acompañaron de diferentes regiones y ciudades del país. Próximamente los estaremos invitando a nuevas presentaciones, a nuevos webinars. Muchas gracias a todos y hasta luego.